¿Cuál es tu diagnóstico de la Argentina hoy respecto de este tema? Primero, como vos decís, como decía Lu recién, el dólar se ha convertido en la moneda de reserva de los argentinos, en la cual el dinero tiene tres funciones, para hacer transacciones, para comprar y vender, para medir el valor de los bienes y para ahorrar. Para ahorrar, hace rato que ahorramos en dólares porque cuando ahorramos en pesos sentimos que es como un helado, que se va derritiendo. Pero que no es que lo sentimos, es la ¿Qué realidad. pasa? No, por supuesto. Ojo, también quiero desmitificar algo. No es cierto eso de que el que apuesta al dólar siempre gana. Cuando lo que sucede durante muchos periodos, incluso durante largos periodos, el que apuesta al dólar pierde. Lo que pasa es que eso ocurre un poquito por día, cuando el rendimiento en pesos le gana al dólar, y después cuando corrige de golpe sale en la tapa del diario. Pero todos los varios años que por ahí perdió, que puedo citar varios ciclos de Argentina, sale en la página 18 del diario. Así que a la larga, más o menos, a la larga, a la muy larga, como a los 20 años, medio que le empata. Perdón, me voy a decir una cosa. Si uno quiere comprarse una casa, jamás ahorraría en pesos en este país, porque el largo plazo no está garantizado en pesos. Hoy, invertir en pesos es una inversión de alto riesgo con un rendimiento que no se, por ahí no se condice con el alto riesgo. Sí, bueno, es que para simplificar, nosotros tenemos como tres tipos de bienes, el ahorrista no sofisticado, digo, no el que juega en la bolsa o en los mercados, sino tenés tres tipos de activos, ¿no? Pesos, cuyo rendimiento es la tasa de interés, dólares, cuyo rendimiento es la tasa de devaluación, y bienes, cuyo rendimiento es la tasa de inflación, por ejemplo, inmuebles. Entonces, como sabemos que el peso es tan inestable y que no es que, como se dice ahora comúnmente, no es que el dólar sube, sino que el peso baja, entonces como eso se va depreciando y no es un activo de resguardo de valor de largo plazo, bueno, apelamos a algunos de los otros dos que compiten, el de los bienes, o sea, el de los inmuebles, porque tiene que ser un bien durable, y el del dólar. Entonces, hace rato que ha perdido su función de ahorro, el dólar, y bueno, tenemos el peso, y tenemos entonces una moneda sustituta que es en el dólar, y cuando la inflación es muy alta, bueno, ya pasa a ser unidad de cuenta, entonces medimos los bienes, el valor de los bienes más valiosos, como los inmuebles o los autos o hasta los electrodomésticos. Cuando la inflación es muy alta ya se miden en dólares. Cuando es muy alta, tipo en una hiperinflación, ya pasa a ser también la unidad de transacción del medio de cambio. Y el peso no vale nada. Bueno, no estamos en esa instancia. Estamos de nuevo, como decía Luciana, cíclicamente parecemos condenados a estar viviendo estos dramas o estas mini tragedias de escasez de divisas y bueno, que cada X tiempo nos vuelve a foja cero y tenemos que resetear todo. Bueno, pero la sensación es un poco esta de que nos vuelve cada vez más aceleradamente, es un loop, digamos, porque antes decías, bueno, tuviste una crisis enorme en 2001, la anterior había que irse mucho más atrás, si querés, bueno, también, son unos pocos. Cada década. Cada 12, 13, pero te aparece y ya es muy presente en la vida de cada persona, le afecta la vida a cualquier persona de cualquier generación. Digamos, no hace falta, como antes le preguntabas a tus papás, a cualquiera de nosotros nos va afectando el devenir de la vida. Entonces, ¿cómo haces para que alguien se perdió la oportunidad que alguien crea en el peso? Esa es la sensación. Sí, te escuchaba recién y hacías como un enfoque o una arista más sociológica del valor simbólico del dólar, que es una especie del fracaso colectivo que tenemos, que no podemos construirnos instituciones básicas como la moneda, ¿no? Sí. Que obviamente depende de otras cosas que no hacemos, ¿no? Y que estamos todo el tiempo de lo que llamamos reformas estructurales, que estamos todo el tiempo debatiéndolas y que siempre lo dejamos para el año siguiente, la procrastinamos, ¿no? Entonces el valor de la moneda depende de que no tenemos esas instituciones económicas. Entonces los problemas nos sorprenden como que se corre el velo, nos agarran desnudos en el escenario porque no hicimos todo lo que teníamos que hacer. Podemos analizar casi cualquier problema de hoy, el de la coparticipación de la semana pasada, es porque no hicimos lo que teníamos que hacer antes. El del dólar ahora es porque hace rato que venimos financiándonos, tenemos déficit fiscal y venimos financiándolo con emisión. Cuando el Banco Central dice, bueno, la inflación es un problema o los saltos inflacionarios es cuando hay saltos del dólar.
en realidad la contracara de eso es el exceso de pesos, ¿no? No es que faltan dólares, sino que sobran pesos, y con ese exceso de pesos vamos a los otros dos bienes que decíamos antes, que son activos, que son o bienes físicos o dólares. Y bueno, vamos incubando el problema durante mucho tiempo hasta que un día explota. Sí, si tuviéramos la solución, creo que ninguno de los Sí, tres sí, estaríamos acá. La semana pasada, Alberto Fernández, el presidente, hablaba, ya no me acuerdo con qué medio, decía, yo heredé el cepo. Si uno revisa, en efecto es así, y usted fue el ministro que le tocó volver a poner el cepo. Mirándolo, ese escenario hoy, ¿volvería a hacerlo o cree que en aquel momento no fue la decisión correcta? Sí, volvería a hacerlo. Primero, también, no digo el presidente, todos los argentinos, especialmente los dirigentes políticos, tendríamos que tratar de dejar de gastar energía en buscar culpables, porque la verdad que en general, más bien es el sistema político que no toma las decisiones que tiene que tomar, y a veces la fácil es decir, no, el cepo de Macri, el cepo de Cristina, el cepo de Alberto, en realidad es una forma de deslindar responsabilidades de todos los demás, ¿no? Lo puso tal, y en realidad nada más es la coexistencia contemporánea de una medida que tiene causas más profundas. Sí, lo habría vuelto a tomar. ¿Lo habría esa puesto decisión antes del momento en que lo pusieran? Mira, el cepo es una anormalidad, Luciana. Es una anormalidad, es una medida de emergencia. Y no es gratis, tiene mucho daño colateral. Porque, como decía también el presidente el año pasado, es como una piedra puerta giratoria. Claro, la piedra en la puerta giratoria, sí, impide que salga, pero también que entre, un torniquete para una hemorragia transitoria, pero no oxigena la sangre. Entonces, se pone cuando no queda otra. Pero lo que quiero destacar sobre todo es una medida que es hacia futuro. O sea, ¿por qué lo pudo levantar Mauricio Macri al cuarto día de asumir? Un cepo que traía 4 años. Desde 2011 lo puso Cristina al cuarto día de ganar la elección del 2011. Y lo tuvo 4 años. En los 4 años perdimos reservas sistemáticamente. Con el cepo. El cepo nunca revierte la tendencia, hay que ir a buscar por qué se van Claro, a porque eso es dólares. lo que yo decía. Ahora, en estos días, que no es mucho, no es significativo, pero es increíble que obtenés este super cepo, ni siquiera estás vendiendo el poquísimo dólar que estás dispuesto a vender para ahorro, y aún así la cuenta le sigue dando negativa. O sea, pierde menos, pero sigue perdiendo dólares el Banco Central. No lo va a revertir nunca va a cambiar. Y eso, el final del camino ese, ¿cómo se sale eso? Porque el cuco atrás de eso, bueno, la única salida que tenés es devaluar. No, porque el torniquete no oxigena la sangre, o sea, transforma una hemorragia que es una canilla en un goteo, si querés. Sí. Pero en el mejor de los casos alarga la vida útil. Pero si vos no bajás la presión arterial, no va a parar el sangrado, va a buscar otro camino, entonces tenés que poner otro cepo, como hizo ahora Bueno, por eso, el gobierno. Si hubiera sido ministro de Economía ahora y tenía que no, entrar ahora para no. tomar no ministro de Economía, presidente del Banco Central. Y Bueno, hubiera ministro de Economía. Por hubiera eso tenido ponían de que acuerdo. entrar para tomar esta decisión. ¿Hubiera tomado la misma o no? Hoy, no. ¿No lo hubiera La endurecido? semana pasada no lo hubiera hecho. La semana pasada no. Me ¿Por parece. qué no? Porque me parece que es una medida que, a ver, si lo analizamos 20 segundos, no es una combinación de un poco de cepo, un poco de evaluación, un poco de desdoblamiento. Un poco, a ver, ¿por qué un poco de cepo? Porque el cupo de 200 ahora lo hacemos compartir entre la tarjeta y el ahorro, o sea que de hecho bajamos el cupo. Un poco de devaluación porque el dólar ahorro ahora tenemos que ir a pagar los 135 porque se le puso la retención de ganancias que no se va a devolver o bueno. ¿No se va a devolver? Bueno, no sé, puede ser que sí, pero digamos tiene un costo financiero. Digamos, Pero no, y con la inflación seguro te devuelven menos. es más caro, exacto. O sea, es un racionamiento vía precios. El primero es un racionamiento vía cantidad, el segundo vía precios y el tercero es un desdoblamiento. O sea, para pagar deudas en el exterior de las empresas. Y de hecho le pusieron un dólar a 110, porque le dan el 40% a 80 y el 60% a 130. Entonces eso ponderado da 110 para pagar deudas. Cuando en realidad, o sea, hicieron un poquito de cacosa, con lo cual no generan un incentivo a decir, bueno, si desdoblás, nada es gratis, no hay solución mágica, pero si cualquiera que hicieras tendría daños colaterales, pero algún beneficio asociado. Acá esto da la idea de no sostenible, da la idea de transitorio. Entonces, ante lo transitorio,
los decisores se paralizan. Entonces el exportador que recibe 55 dice, no, está muy barato, no liquido, porque el importador que paga 80 dice, no, voy corriendo porque después va a valer más. El que tiene que pagar deuda dice, no, pago todo ahora porque después va a valer más. Y bueno, entonces da la idea de transitorio. Y es un esquema híbrido que no termina termina asumiendo los costos y no los beneficios. ¿Por cuál de las tres te hubieras inclinado? Yo te diría, Maru, que no hay... podremos ahora hablar de cualquier régimen de transición que podría ser más lógico que este, pero... Pero, ¿por qué lo hicieron si no tiene lógica? Porque hay un montón de economistas del gobierno, por fuera del gobierno, ustedes en este momento, ¿por qué lo hacen? De hecho, dicen, en el oficialismo hay muchos que dicen extraoficialmente que fue para evitar una hiperinflación esta decisión, que se tomaba esta decisión ahora o se iba camino a una hiperinflación. Hiperinflación me parece que no. Puede ser para evitar una devaluación traumática, inminente o descontrolada. Pero lo que quiero, para contestar la pregunta, mire, podríamos inventar cualquier alquimia cambiaria y financiera. Sí. Y más lógica o menos, con más costos, más daño colateral o menos, o más incentivo. Ahora, todo va a ser transitorio si no bajamos la presión arterial, o sea, si no hacemos un plan consistente que digamos, ¿por qué se compran dólares hoy? Porque tengo más peso de lo que arriba en el bolsillo, entonces con eso... ¿Y por qué no hay techo? Y porque el gobierno me dice, voy a seguir emitiendo, porque voy a seguir gastando, porque tiene un plan... Yo no sé, no creo que no tenga un plan. Me parece que hay algo peor, me parece que tiene dos. Entonces, ¿Por una cuestión política tiene dos planes? bueno, puede tener fuentes políticas de visiones no uniformes, que no sería grave, la cuestión es que no estén consensuadas o que no sean coordinadas o consistentes. Nunca hay una visión monolítica y no es sano que haya una visión única, pero el problema de tener dos planes es tener un plan para los días pares y un plan para los días impares. ¿A qué me refiero? Que no se sabe cuál es tu plan. Bueno, no sé, hay días que los días pares hago cosas que doy señales hacia el futuro de consistencia. Entonces se hace el acuerdo con los bonistas, porque si no un default realmente habría sido una tragedia. Se manda una nota al fondo diciendo, bueno, voy a tomar las medidas que hagan falta para poner esto en equilibrio, voy a bajar el déficit. Bueno, entonces se hace como un camino crítico para poder emitir menos pesos y financiarme con bonos voluntariamente en pesos. Y los días impares, quiero expropiar Vicentín, hago la norma de las telecomunicaciones, que podemos discutir si es servicio público o no, porque eso va cambiando, pero ¿por qué la urgencia? ¿Por qué el DNU? Que lo discuta el Congreso. ¿Y por qué? ¿Por qué está eso? No sé, pero eso tiene que contestar el gobierno. Lo que digo es que cuando todos los ahorristas, y sobre todo los más sofisticados, ven ese plan de días pares e impares, con más días impares que pares, porque al mismo tiempo vemos que viene el proyecto de presupuesto y la ley de responsabilidad fiscal, que era para que no crezca el gasto de las provincias infinito, se cancela, o las ideas que andan dando vueltas es una nueva moratoria previsional, pero ¿y eso quién lo va a pagar? O un ingreso universal que cuesta 3 puntos del producto. Bueno, ahí tenés el efecto pandemia también, que también es cierto que algo había que hacer, porque hasta los más ortodoxos, de la mirada más ortodoxa respecto de la economía, dijeron que era necesario emitir y asistir, porque si no, no te quedaba país en pie. Sí, pero tenés que tener un plan. O sea, vos no podés decir, no, voy a emitir infinitamente porque lo necesito. Vos podés decir, mira, podés tener una razón para entrar a la jaula del león. ¿Sí? Tengo que ir a buscar un medicamento, es una razón justificada. Ahora, no es que el león dice, bueno, está justificado, no te hago nada. No, emitir a este ritmo y sin horizonte y sin decir, bueno, voy a entrar una vez a la jaula del león, no. Cada 5 minutos. No, día por medio. Seguimos comprando dólares porque pensamos que esta maquinita, que el gobierno además cuando da su diagnóstico y dice, no, la emisión no genera inflación, vamos a hacer más Estado, vamos a vivir con lo nuestro, todos eslóganes sin rumbo. La conclusión es, hay más días impares que pares. Entonces, podemos hacer desdoblamiento, devaluación, cepo, torniquete, podemos hacer lo que querramos, pero si no hay un plan creíble, y el dólar va a ser un barrilete, ¿no?
Tenemos hay un juego al final que se llama Verdad Consecuencia, pero tenemos también un minijuego, una previa juego que es el ping-pong. Son preguntas por sí o por no. No vale ir más o menos. ir por la tercera opción, no vale el más o menos. La primera. Seguiría, si fuera ministro de Economía, ¿no? Sería la pregunta. ¿Hay que pagar el IFE hasta diciembre, sí o no? Hablando de emitir, ¿no? Hay que ir bajándolo. Sí, seguir graduándolo. Ok. Muy bien. El impuesto a la riqueza, ¿está de acuerdo o no? No. ¿Por qué? Era sí o no. No, bueno, pero nos dio... Nosotras podemos romper las reglas. Nos dio intriga. Porque trae más costos que beneficios. O sea, típica medida de resolvemos el problema el día lunes, hipotecamos el martes. ¿Qué quiero decir? Y el martes llega inexorablemente. ¿Qué quiero decir? Miren, para recaudar X, el gobierno dice 300.000 millones, yo creo que va a ser 150.000 con toda la furia, estoy destruyendo la inversión. Y yo necesito, para salir de la pandemia, la solución me la va a dar el sector privado. Y no es que son 10.000 argentinos, son 10.000 y más 45 millones que están viendo que el que invierte pierde, porque la riqueza es finalmente el flujo de renta de la inversión acumulado de la inversión. Entonces, y lo mismo pasó con Vicentín, no era que era una empresa, sino que todos los empresarios argentinos dijeron, bueno, ¿yo qué hago? Digo, pido un ATP, entonces el Estado va a tener derecho a meterse en mi empresa. Entonces, hay que pensar, no porque si no, ¿sabes qué? En lugar de cobrarle a 10.000 argentinos, hay uno que tiene 3.000 millones de dólares, cobremos ese solo. Pero suma la desconfianza, decís, a la desconfianza en el bueno, gobierno. es que el costo es mayor que el beneficio. Claro. O sea, va a haber mucha menos recaudación por menor inversión que por lo que pueda sacar de un stock de riqueza, además de todas las consideraciones que hay de carácter de su propósito, más técnico, ¿no? Sí. El presupuesto de Guzmán dice que el dólar en 2021 va a ser 102. ¿Va a ser 102 como dice Guzmán o va a ser 140 como dice hoy el Blue O más. o qué va a pasar? No creo que sea 102. El dólar oficial estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, acá me tenés que permitir salirme. Digo, si hay un programa, pues te lo voy a decir distinto. El de 140 es ridículo. No hace falta un dólar de 140 para... Perdón, eso es ridículo porque no vale eso, o sea, es demasiado caro. Sí, no hace falta. ¿Sí? O sea, con un plan es caro. Sin un plan es barato. ¿Está bien? Entonces, con dos planes, no sé, ¿no? Porque si son más días impares que pares, bueno, es la incertidumbre, digo, no hay techo. Entonces, diría que el valor del dólar es la consecuencia de lo que hagamos. ¿Tenemos moneda o no? Tu introducción, Luciana, es porque si pusimos mal el cepo antes, después más rápido, más lento. Ese es el torniquete, hay que buscar qué elevó la presión arterial, ¿no? Cuando usted o cuando muchos economistas hablan de un plan, hablan de ajuste fiscal, de la necesidad de un ajuste fiscal en Argentina. No, de eso, de que el plan sea dejar de emitir, volver a cuentas más razonables, una Argentina macroeconómicamente más estable, con cuentas más, no sé cómo decirlo. Bueno, sí, un ajuste. Sanas económicamente, pero... Sí, pero que implica un ajuste. Por eso digo. ahí quería llegar, digo, eso siempre implica... Mira, le podemos poner el nombre que querramos, de ajuste y no ajuste. En realidad, algún día tenemos que preguntarnos, más que por el ajuste, por el desajuste. Por los responsables del desajuste, no los responsables del ajuste. Pero lo que acá se llama ajuste, en otros países se llama responsabilidad fiscal. ¿Sí? El desajuste, o sea, el no ajuste, o sea, el déficit, es deuda. La deuda es la consecuencia, la causa es el déficit. ¿Sabés quién paga el déficit? Inexorablemente, ¿quién lo paga? Vos, el contribuyente, o con más impuestos o con más deuda, que son impuestos posdatados. Lo entiendo perfectamente. Lo que pasa generalmente en este país es que el con tratamiento es inflación. muy duro. Digo, ni el gobierno de Mauricio Macri, que hizo campaña con eso, pudo llevar adelante ese plan que inclusive muchos se lo reclamaron, ¿no? Que fuera más agresivo en acomodar las cuentas. No, bueno, si querés hablamos de los problemas del programa económico de Mauricio Macri, pero digamos, nos tendríamos que desviar del No, del lo que momento. quiero decir es que parece que no es solo un problema de ahora, que es como un poco como el del dólar, que No, nos acompaña. Por supuesto. Lo que decía antes, no es el problema de un gobierno determinado. En todo caso, para hacer una autocrítica
aunque sea un título del programa de gobierno del gobierno anterior, del programa económico del gobierno anterior, cuando uno hace un plan, un programa, tiene que tener en cuenta el pasado. ¿Viste? Nosotros a lo mejor levantar el cepo está bien, pero el libre ingreso de capitales no, porque el pasado importa. Y también el futuro. Uno no puede hacer un plan diciendo, bueno, voy a reelegir 3 veces, entonces voy a gobernar 12 años, entonces me va a dar tiempo. Las decisiones económicas maduran, digamos, dan frutos, germinan y dan frutos por ahí no en 4 años, sino en 8. Entonces uno no puede asumir, bueno, en 2020, por más que me vaya bien en medio término, entonces puede ser una imprudencia financiarlo con deuda. Fin de aquel periodo. Respecto a hoy, o si quieren seguimos, pero... Claro, es que tenemos una pregunta del ping-pong, es básicamente ¿Qué es eso? Sí. Exactamente. Se la hago Es ahora. la última, claro. Sí, sí, fue un Pero- error, perdón, se la hago por si la quiere incluir en, digo, fue un error, visto hoy, digo, siempre visto hoy, ¿fue un error haber ido al Fondo Monetario Internacional? No, ahí ya estamos en la etapa... Digo, los errores se cometieron en general, creo yo, más en los primeros 2 años que en los últimos 2. Acá ya estamos en la etapa De la de emergencia. declinación. Y el Fondo Monetario lo que nos hizo fue, no es que nos endeudamos más con el fondo pagamos deuda privada más cara y más corta. Entonces permitió que el ajuste, como decir, sea menos traumático, más suavizado en el tiempo. O sea, errores, ¿cuál era la alternativa? ¿No ir? Bueno, entonces había que, ese proceso que duró 1 año y medio de reducción del déficit, tendría que haber durado 1 mes. Ujú. O sea que era socialmente mucho peor. Mucho peor. Usted... Qué, qué difícil Sí, esto de la economía porque nunca es una buena noticia, ¿no? Nunca para nosotros, pero antes dijo, faltó una autocrítica, que fue nosotros sacamos el cepo, funcionó, pero, bueno, nosotros no, porque técnicamente usted estaba en la provincia de Buenos Aires, pero digamos, el gobierno de Macri, pero liberamos la salida de capitales y eso fue... ¿Le parece que justamente a Juntos por el Cambio o hasta el presidente Macri le faltó hacer pública esa autocrítica? Mira, la hemos hecho. ¿Macri la hizo? Creo que sí, y si no, la hará. No creo que nos dé, digo, creo que va a ser sano para la sociedad, para nosotros mismos, y dejar esto y también para resolver un problema más dramático que tenemos, que es el de la grieta, que somos, Sí. nadie es dueño de la verdad, creo, y la verdad que los resultados no fueron los esperados. Entonces, bueno, por cuestiones de contexto y por errores propios, sí, es sano hacer la autocrítica. Le quiero hacer La una sí, sola dale. cortita. ¿Tiene razón o le cree a Pelle cuando dice que todo esto que pasó con el dólar no va a impactar en los precios? ¿Debiera ser así o tenemos que esperar un aumento de la inflación? Lo que hizo el cepo, no, tenemos que esperar un aumento de la inflación. Lo que hizo el cepo, lo que hicieron la semana pasada fue postergar eso para que no se deprecie el tipo de cambio comercial, que es verdad que es lo que rige los precios locales, o sea, el dólar oficial. Pero hoy tenemos una inflación reprimida, no solo por eso, disimulada por cuarentena y reprimida por congelamiento de tarifas y por precios máximos, que va a haber un fogonazo inflacionario, que no es una hiperinflación en los próximos meses. No sé si usted en lo personal alguna vez, porque es joven además, tiene Más hijos. o menos. ¿Cuántos tienen sus hijos? 23 y 20. Ah, son grandes. 23 y 21. ¿Y están acá en Argentina? Sí, sí. ¿Alguno se quiere ir? Lamentablemente puede ser. Yo estoy tratando de que... No opino, pero sí, lo Estoy pienso. tratando de que qué, de que no. No me gustaría, pero bueno, perdón. Me apuraste una pregunta. No, perdón, pero es un... No, está muy bien. Está muy bien. Pero, perdón que sí, insista sí, ahí. Mi hija, sobre todo, que es mayor, creo que tiene un interés por... Ya tenía de antes, pero ahora más reforzado. Y usted lo dice cuando que trataría de que se quede, me imagino que es por una cuestión más de... porque la va a Afectiva, extrañar. sí, afectiva. Pero si piensa en su futuro, ¿cree que sería una buena decisión para ella irse o la Argentina tiene para ofrecernos un futuro bueno? Yo, Maru, amo este país y la verdad me gustaría que mis hijos se desarrollen acá y ellos también sé que lo quieren y se sienten comprometidos con la comunidad. Así que, bueno, a lo mejor no es tan atractivo como, por ejemplo, una sociedad europea, pero
pero hago mis votos para que podamos construir lo que no pudimos hacer en los últimos 30 años, ¿no? Y que los próximos 10 sean mejores. ¿Se frustró con el gobierno, digamos, con la oportunidad que tuvieron con el gobierno de Macri? La palabra no es frustrar, pero sí es una desilusión, que no pudimos dar las respuestas que todos esperaban. Sí, sin duda, una desilusión. Sí, me desilusioné. ¿Eso cree que les pasó porque les faltó tiempo, porque tomaron malas decisiones, porque les faltó apoyo político? Siempre es una combinación de varias cosas, Maru, ¿no? Primero, creo que se subestimó la herencia, el punto inicial se subestimó. Digamos, si vos agarrás algún libro de macro, al mismo tiempo resolver las tarifas atrasadas, el dólar con el cepo atrasado, bajar la inflación y crecer es muy difícil, más bien imposible. Entonces eso se subestimó. Se sobreestimaron nuestras capacidades, con que pensar que porque teníamos crédito, que tuvimos crédito, por eso se pudo sacar el cepo en un día, porque el cepo es para el futuro, no es para el pasado. Por eso también se tuvo que poner al final del gobierno anterior, porque había dudas sobre lo que venía, y por eso no lo pude sacar este gobierno, porque hay dudas de los próximos 3 años. Y se pensó que con ese crédito iban a llover inversiones. No pasó. Y después el programa económico, bueno, no tuvo la consistencia que tenía que tener, por lo menos no fue robusto a la historia y el futuro no garantizado de los argentinos.